darle la bienvenida en el estudio en Quito, Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas. Buenos días, ministro, gracias por acompañarnos. Buenos días, Liz, un gusto estar aquí. El gusto es nuestro. Bueno, como lo decíamos, se llegó a un acuerdo ya con los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados. Se realizó el pago inmediato de 98 millones de dólares divididos entre municipios pequeños, juntas parroquiales y consejos provinciales, pero todavía hay un valor importante que se adeuda y ante eso se hizo un ofrecimiento en la segunda quincena de diciembre, pues realizar un nuevo pago. ¿De cuánto será y de ahí en adelante cómo se va a proyectar el manejo de lo que todavía se debe a los GATS? Bueno, como usted bien conoce, el año 2020 ha sido un año muy difícil, muy complicado. Tuvimos el impacto de la baja del precio del petróleo y la rotura de los dos oleoductos, el OCP y el SOTE, y asimismo la recesión económica resultado de la pandemia nos generó un ingreso tributario mucho menor que el que estaba programado. Adicionalmente, recuerde que estuvo en el presupuesto de este año la venta y la monetización de activos del Estado, situación que tampoco se produjo. Eso significó 8.000 millones de dólares menos en ingresos y obviamente la participación que tienen los GATS en los ingresos que se llama permanentes y no permanentes se redujo. En el primer caso es del 21%, en el otro caso es del 10%. Si la torta se hace más pequeña, obviamente la participación es menor. Eso se produjo, yo le diría, de manera muy súbita a partir del mes de marzo, y eso generó que se empiecen a acumular una serie de compromisos para empezar los envíos de las transferencias por concepto la ley de equidad territorial, que es lo que estamos conversando, y eso fue acumulándose a lo largo de los meses, al punto de que obviamente hay atrasos de 2 meses o de 3 meses con algunos municipios, de algunas prefecturas, y es lo que poco a poco nos estamos poniendo al día. Entonces lo que hemos hecho es hacer un compromiso de pago, donde empezamos a entregar fondos de manera, yo diría, secuencial, seguida en las siguientes fechas, para que con los recursos que está recibiendo el presupuesto, producto de la mejora en la recaudación tributaria que se empieza a producir en el tema tributario, en el tema petrolero y los desembolsos externos, nos permitan poco a poco irnos poniendo al día, pongámoslo así, no solamente con ellos, sino con todos los compromisos del Estado, donde están los atrasos y una serie de cuentas por pagar. Esa es un poquito la lógica sobre la cual estamos trabajando. Pero se han establecido quizás proyecciones, plazos, cuánto tiempo, ministro, porque también se habló de incluso recurrir a un apoyo técnico que permita realizar un proceso de pago que sea justo, que vaya pues en tiempos adecuados. Se ha hablado de la conformación de mesas para poder ir precisamente incluso buscando soluciones y se ha dicho que esto puede ser en el corto o mediano plazo. Pero podría haber una definición de ese plazo. ¿Cuál es, hacia dónde realmente se apunta? Bueno, la realidad es que producto de la forma como se asignan los recursos, para que se entienda, cada GAT, cada prefectura, cada municipio, cada junta parroquial recibe un ingreso fijo de parte del presupuesto del Estado y un ingreso variable. El ingreso fijo es el que recibió en el año 2010, esa es la base. Y el ingreso variable está atado a una serie de indicadores, necesidades básicas insatisfechas, densidad poblacional, entre otros. Como eso es variable para cada uno de los GATS, la proporción entre fijos y variables no es la misma. Entonces, cuando bajan los ingresos producto de la crisis que expliqué, no todos tienen el mismo impacto. Hay algunos que reciben más, otros que reciben menos, proporcionalmente hablando me refiero. Unos que se ven más afectados, otros menos afectados. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos dicho, bueno, sentémonos en mesas de trabajo para ver cuál es la mejor forma de ir solucionando este problema. Si hay la necesidad, por ejemplo, de una revisión de la fórmula, que es la que asigna los fondos, pues el contingente técnico del ministerio estará ahí para colaborar con los que sean los delegados, los representantes de los GATS, para buscar una mejor aplicación del esquema. Si se requiere una nueva ley o un cambio en la ley, de igual manera, estamos totalmente abiertos y dispuestos para hacerlo.
Lo importante es que estemos ambos lados de alguna manera de acuerdo y alineados para que no haya mayores problemas hacia adelante. Lo que sí es verdad, y hay que decirlo, es que nosotros como ministerio no hacemos ni tenemos discrecionalidad alguna en la entrega de los fondos. Estamos atados a la ley y no podemos entregar ni más plata ni menos plata. Si haríamos algo de eso, eso podría tener hasta la figura de peculado porque sería un irrespeto a la ley. Por eso es que hemos buscado estas mesas de trabajo para irle dando, yo diría, una salida adecuada para beneficio de ellos, para beneficio obviamente del Estado, y además hemos implantado ciertas formas de ayuda de caso por caso, es decir, en aquellos municipios o prefecturas que por la razón que expliqué se ven más afectados, buscar otras formas de compensación, llamemos así, es decir, por decirle créditos baratos del Banco del Estado, por decirle devoluciones anticipadas del IVA, formas que le permitan ir mejorando y el asesoramiento técnico para que también mejoren el manejo financiero del GAT. Entonces, todo eso hemos estado haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Y para responder su pregunta, no tenemos una fecha exacta, pero obviamente lo más pronto tendrá que ser esto. Están permanentemente conversando y ojalá podamos tener a principios, yo diría, del próximo año ya una decisión, un acuerdo que permita un tema permanente hacia adelante. Bueno, y al parecer eso ha dejado tranquilos a aquellos que necesitan esa recaudación de dinero, pero ya creo que hay un camino que les deja, como repito, esa tranquilidad de que se va a poder dar, ¿no? Al punto de que decidieron de poner estas medidas que tenían pensadas de ir a algún tipo de marchas o algo por el estilo. Ahora, durante este año, un año difícil para el Ecuador, el país ha recibido por parte de los multilaterales de crédito más de 4.700 millones de dólares. Eso ha reflejado una confianza que ha generado el Ecuador hacia estos organismos, pero sin embargo eso, ministro, no ha servido para ponernos al día en todo lo que el gobierno adeuda. Un ejemplo, lo de los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Qué va a pasar el próximo año? Cuando el Ecuador igual va a necesitar dinero para poder ponerse al día en ciertos pagos, ¿hacia dónde va a tener que mirar? Porque a lo mejor ya no son los organismos multilaterales de crédito los que nos van a poder facilitar ese dinero. Bueno, Liz, este es un proceso y tiene que entenderse como tal. El impacto, por decirle, del ingreso tributario en los meses de abril y mayo, donde la recaudación cayó 40% frente a los mismos meses del año pasado, en las últimas fechas el resultado es ampliamente mejor. Estamos mucho mejor, quiere decir que hay más transacciones, la economía está empezando a moverse y eso se refleja en una mayor recaudación para el Estado. En el caso del ingreso petrolero, de igual manera, se normalizó la producción, el petróleo está no como en el presupuesto, pero no está en los niveles que llegó a caer y eso también ha mejorado. Y por el lado del financiamiento, tenemos todavía que esperar la recepción de recursos del BID, 150 millones de dólares, estamos esperando alrededor de 260 de la CAF y estamos esperando los 2.000 millones del Fondo Monetario, que son fondos que nos van a permitir, conjuntamente con los otros ingresos, poco a poco irnos poniendo al día. Pero el país no se termina el 31 de diciembre, tenemos que seguir viviendo el próximo año, obviamente. Por eso es que el programa, en primer lugar, no es un programa que corte en este año. El programa, recordemos, es a 27 meses plazo y tenemos financiamiento para el siguiente también. Por eso es que estamos trabajando en las fuentes de financiamiento y de programación de recursos para poder gradualmente irnos igualando en las cuentas con los distintos acreedores del Estado. Sí creo que vale la pena también añadir que no es que va a llegar un momento en que usted no le deba a nadie, siempre le va a deber a alguien, el Estado tiene todos los días cuentas por pagar. Lo que pasa es que cuando una obligación se demora 60 días o 90, ya pasa a constituir un atraso. Y la idea es que eso obviamente no se resuelva. Y termino con algo adicional. Cuando se recibió el desembolso del fondo de los 2.000 millones, el monto de atrasos era más o menos 3.700 millones. Es decir,
Si habríamos querido destinar todo eso solamente para atrasos, igual no alcanzaba. Entonces hemos tenido que hacer una serie de peripecias para poder ir atendiendo todos los compromisos, producto de los desembolsos, producto de los ingresos tributarios y priorizando los pagos, es decir, cuál es de un sector más sensible, cuál tiene menos impacto social, cuál tiene mayor antigüedad de no pago, etcétera. Tenemos una comisión al interior del gobierno con el presidente de la República y la vicepresidenta que decide conjuntamente con nosotros a dónde se tiene que ir atendiendo los compromisos pendientes. Ahora, y justamente el viernes en este espacio un analista económico decía el Ecuador tiene un problema de adicción al endeudamiento y eso habría que irlo cortando, pero realmente qué tan factible es poder, no en el corto, peor tras una situación como la que estamos atravesando, quizás en el mediano o largo plazo, dejar de ser un país que viva o que más bien requiera de ese endeudamiento para respirar. Bueno, esto es un proceso, Liz. Nosotros necesitamos una cantidad de recursos para poder atender todos los compromisos, pero esto está dentro de una programación. Si usted lee el programa que hemos suscrito con los multilaterales, hay una trayectoria de crecimiento de deuda, de estancamiento, llamémoslo así, y de reducción de deuda posterior, porque hay que alcanzar metas que están inclusive en la normativa vigente. Por decirle, la relación deuda-PIB del 40% está puesto a alcanzar en el 2032. Esto va subiendo y va a tener que caer. Mientras la economía crezca más, la relación deuda-PIB se hace más pequeña, es decir, tenemos más capacidad de pago. Pero no solamente es ese indicador, no solamente deuda-PIB es lo que es importante, yo les diría, más importante es la estructura de la deuda. Si esa deuda es en mejores condiciones o no. Ya se hizo un avance con la renegociación con los tenedores de bonos, algo se avanzó en la deuda con los créditos chinos, todavía nos falta donde avanzar, estamos trabajando en un proceso de equiparación, llamémoslo así, de la deuda interna y hemos concentrado la mayoría de las operaciones con multilaterales, lo que hace que el servicio de la deuda sea más barato porque las condiciones son mejores. Entonces, para responder su pregunta, estamos haciendo cambios en la estructura de la deuda y siguiendo lo que se llama la ruta de sostenibilidad de la deuda, es decir, este proceso que tiene que crecer, estancarse y de crecer posteriormente. Para eso hay que ser persistentes, hay que ser ordenados y hay que seguir el norte y la ruta del programa económico. Bueno, y hay que ver qué pasa justamente cuando quedan 5 meses para que haya un cambio de gobierno. Pero y ahí, ministro, el Banco Central ha proyectado que la economía se contraiga un 9% este año, ha habido disminución de empleos, una caída del consumo, aunque ya nos estamos comenzando a recuperar en ese sentido, pero de manera general, ¿cómo usted diría cerramos en materia económica este 2020? Respecto a las previsiones anteriores, vamos a estar mejor, es decir, recuerde que la primera estimación de caída del PIB de este año, según el Fondo Monetario, era el 10.9%. Ahora es del 9.5%. No quiero decir que sea una tasa baja de contracción económica, no, es una tasa severa, pero es menos mala, digamos así, que lo que estaba estimándose. El Banco Central, como usted bien anota, también tiene una tasa de caída de alrededor del 9%. Vamos a estar en ese sentido dentro de la contracción económica en una magnitud menos severa, menos intensa. Por otro lado, y hay otros elementos que son importantes mencionar, lo que ya dije de la recuperación en la recaudación tributaria, que eso es bueno porque indica que las empresas compran, venden y hay más actividad económica. Por otro lado, tenemos también las mejoras en los indicadores de empleo. No digo que estemos iguales que antes de la pandemia, pero estamos mejor que el momento más severo de la pandemia. Tenemos indicadores de liquidez, sigue creciendo el monto y la velocidad de los depósitos en el sistema financiero, lo cual es bueno, pero falta la demanda de crédito para que entremos en un proceso mucho más virtuoso. Las exportaciones no petroleras crecen sobre el 10% en un ambiente internacional también de depresión o de contracción económica. Es decir, si hay manifestaciones, Liz,
que estamos mejor. Y el próximo año, el 2021, no tengo la menor duda que va a ser mejor que el 2020. Eso sí le puedo anticipar. O sea, de hecho, ministro, hay una predicción que para el 2021 la economía podrá más bien tener una recuperación en un 3%, pero ¿cuáles serían los principales desafíos? Y con esta pregunta quiero ya ir concluyendo. ¿Cuáles serían los principales desafíos? Considerando, como digo, que tendremos una mitad de año con una secuencia de un programa económico, pero que luego, el segundo semestre del año, pues vendrá, ya tendremos un nuevo gobierno que vendrá con quizás un nuevo plan en materia económica para el país. Bueno, el próximo año hay un efecto rebote también que se llama, es decir, como hemos caído este año, hay una suerte de resorte que nos genera crecimiento el próximo año. Pero sin duda va a ser un mejor año que el 2020, eso no hay la menor duda. No como el 2019, es decir, no como el periodo prepandemia, pero vamos a estar mejor que el 2020, lo cual es alentador y nos da una suerte de optimismo. Pero ¿qué es lo que creemos que hay que hacer? Mantener la línea, Liz. Nosotros vamos a mantener la conducción económica en el norte que se ha establecido, con la profundidad vamos a seguir corrigiendo los problemas. El presupuesto que vamos a generar para el año 2021 va a ir también en esa dirección de reducción del gasto público, que es un indicador del tamaño del Estado y que es el gran responsable de la dependencia del endeudamiento y de los déficits fiscales. Pero este es un proceso que tiene que continuar. Nosotros vamos a entregar el país en orden, el país caminando con un convenio internacional y ojalá pues tengamos la aventura de tener un siguiente gobierno sensato y responsable que le dé continuidad a las cosas que están bien y obviamente lo que considere que hay que cambiar, que lo cambie. Pero eso es lo fundamental, la persistencia, la constancia, la dirección, el mantenimiento del norte. Vamos a dejar unas reformas que estamos trabajando en lo tributario, en lo arancelario, en el tema laboral, en el tema pensional, y creo que es la contribución que podemos hacer en estos pocos meses que queda de la actual administración. Quiero agradecerle, ministro Pozo, que nos haya acompañado esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. A usted, Liz, muchas gracias por la invitación.